escritor. Miren, me acaban de regañar porque hice algo, rompí una fila ahí. Así que ustedes me tienen que ayudar a devolverme la gracia con mi coordinador. Es que les van a repartir unas hojas de evaluación. ¿Está bien? Y antes de irse, usted evalúa. Puede evaluar de dos formas, ¿verdad? O evalúa con el papel o evalúa con internet. ¿Estamos claros? Así que si usted copió el código, puede evaluar por internet. Y si tiene la hoja, evalúa en hoja. Pero tiene que evaluar de alguna manera. ¿Estamos claros? Allá atrás, ¿estamos claros? Sí. Y aquí al frente. ¿Está bien? Hay que evaluar porque todas estas actividades hay que quedar registradas. ¿Bien? Ok. Necesito... ¿Qué hora es? Pues, 36. Así que voy a comenzar. Ciérreme la puerta, por favor, y el que vaya entrando, pues que vaya entrando. Y ahí vamos acomodándonos. ¿Está bien? Okay. Buenos días para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Roberto Gómez. Soy el profesor. Soy su profesor en la clase de español. Para algunos de ustedes y para otros, soy un profesor en el departamento de español. Además de eso, soy uno de los mentores del ciclo literario que tiene nuestro departamento, uno de los ciclos literarios de jóvenes escritores. Si alguno de ustedes tiene inclinación hacia la escritura y quiere explorar el ciclo se reúne los martes, ¿a qué hora? A las 10:30, ¿verdad? En el salón 112. Además de eso, quiero anunciar que este próximo viernes 29 vamos a presentar las 2 revistas de la institución en el teatro. Son las 2 revistas de la institución. Realmente son 3. La tercera es en ciencia, pero las 2 que producimos nosotros acá, exégesis y cuadrillo. Así que están todos invitados. Bien, hoy tenemos con nosotros a un escritor que también es editor y también es profesor. Alejandro Aguilar nació en Cuba, es narrador y poeta, profesor universitario, traductor, editor y corrector de estilo. Pero, aunque nació en Cuba, reside en República Dominicana. Ha publicado diferentes libros de poesía, tesituras, tregua, y también libros de cuentos, paisajes de arcilla y figuras tendidas, así como las novelas Desobediencia, Casa de Cambio, Fijar la mirada, El cliente tatuado, Ojos de niño. También publicó el cuaderno de ensayo Bohème, La danza. Textos suyos aparecen publicados en español e inglés en varias revistas literarias y antologías en Alemania, Colombia, Cuba, Chile, España, Estados Unidos, Inglaterra, Puerto Rico y República Dominicana. Ha obtenido premios y muchos premios interesantes, entre otros mención de honor del Premio Internacional Novela Italo Calvino en Italia, finalista del Premio de Novela Casa de las Américas y mención de honor del Premio Internacional de Novela Casa de Teatro en República Dominicana. Un aplauso para nuestro invitado. Gracias. Vamos a aprovechar esta oportunidad que tenemos un escritor con letra mayúscula entre nosotros para sostener un breve diálogo. ¿Bien? Vamos a terminar esta actividad no mucho después de las 11:30 para que todos puedan ir a almorzar y nadie se tenga que ir y dejar a nuestro invitado esperando aquí vacío. ¿Estamos claros? ¿Tenemos un trato? Muy bien, chévere. Vamos a esto. Alejandro, bienvenido a la Universidad de Puerto Rico en Humacao, un recinto que cumple más de 60 años, ¿correcto?
alguien a luz, más de 60 años. Y es un recinto que queda al este de Puerto Rico. Nunca había estado tan al este, ¿verdad? Por aquí, tan al este de Puerto Rico. Por aquí entran todos los huracanes. Y por eso es que por aquí vienen primero los poetas. Interesante. Puedes decir lo que quieras ahora. Bueno, buenos días. Supongo que la gente que siempre vive al este tiende a ser como más hospitalaria, no sé por qué. Eso parece que es algo de un fatalismo geográfico. Estoy muy feliz de estar aquí porque es mi segunda vez en Puerto Rico. No había estado antes y la primera no tuve mucha oportunidad de conocer. Tampoco había estado en contacto con estudiantes universitarios, no había estado en ningún recinto, así que es mi primer contacto con ustedes. Y me gustaría que tuviéramos esta mañana, el tiempo que vamos a estar juntos, un diálogo provechoso, en el que no sea alguien hablando en una sola dirección, sino que más bien salgamos acá con algún producto, ¿no? Muy bien. Yo poder conocerlos mejor a ustedes un poquito, y ustedes también que salgan con algunas inquietudes que tengan, o curiosidad, o preguntas que tengan respondidas. Excelente. Yo trataré de responder lo que pueda y lo que no, está el profesor aquí para que me apoye. Muy bien. Así que al final vamos a tener espacio para alguna pregunta. Yo sé que ahí veo 2 o 3 caras de preguntones que están preparando algo para cuestionar. Mira, Alejandro, vamos a comenzar por donde se debe comenzar primero. Todo escritor, dice Borges, es la suma de lo que ha leído, no es la suma de lo que ha escrito. Háblame de tus primeras lecturas. Bueno, tuve una infancia así. Así puede comenzar. Tuve una infancia bipolar en sí, la infancia, no yo, pero era un niño capaz de pasarme horas en una biblioteca, en la biblioteca provincial. Yo soy de una provincia de Camagüey, de la ciudad de Camagüey. Horas y horas, tenía una capacidad de concentración extraordinaria, leyendo, y el resto del día haciendo lo que hacían los muchachos de aquella época, que era jugar en la calle, correr, romper, tirar piedras, robar mangos, etcétera. No sé si yo creo que ya eso no existe. Pero sí, había una voracidad por leer, una curiosidad. La lectura me atrajo siempre y leía de una manera desorganizada, sin ninguna instrucción. Leía todo aquel libro que caía en mi mano que me atraía. Y eso fue, creo que fue importante, porque aunque muchas cosas no entendía, esa actitud, esa curiosidad extrema se mantuvo siempre. Poco más tarde, en mi adolescencia, mi ciudad tenía la segunda cinemateca del país, aparte de la capital. Cuando decimos cinemateca, acuérdate, entonces somos profesores definidos. Un teatro, un cine de arte donde solamente se proyectaban películas de la historia del cine, y la mayoría de las veces se debatían por los presentes. A veces éramos 4 personas en el cine, a veces éramos 50, no era algo. La gente siempre se siente atraída por lo más sencillo, que es lo comercial, lo lícito, lo masticado. Y yo tenía esa actitud extraña en mí, que hasta a mí mismo me sorprendía, de entrar a ver una película sin saber mucho por qué, ni entender la película, pero tener como la sospecha de que algo allí se estaba diciendo de una manera no acostumbrada, y por tanto mi reto era tratar de llegar a mis conclusiones, mis propias conclusiones. Esto es muy interesante, porque yo te hice una pregunta sobre lectura. Tú me hablas de libros y me hablas de películas. O sea que doy por sentado de que tanto en el libro como en la película es necesario hacer un ejercicio que se llama leer el texto. Exacto. Leer no es solamente leer las grafías, leer también es leer la imagen, leer los silencios, las emociones. Así que tú desde pequeño te estuviste entrenando tú mismo por instinto en ese arte que se llama leer. Me encanta ese enfoque, porque todavía hay un poquito más. Muy bien. Tuve una experiencia traumática. Mis padres, al calor del proceso que se hacía en Cuba y estando involucrados a fondo, mi padre fue luchador clandestino contra la dictadura de Batista,
casa era una casa humilde de gente que creían en la revolución y por tanto mi padre soñaba con que yo fuera un militar, porque él había luchado, porque mis hermanos mayores también. Yo no, por temas de edad, me envió a una escuela militar para niños que se creó en Cuba en aquella época como escuela rigurosamente militar, porque se creía que así se formaba lo que llamaban el hombre nuevo. Así que esa experiencia traumática no podía pasar sin efectos en mi vida, más allá de los 4 años terribles y al mismo tiempo hermosos, porque los adolescentes pueden ser muy inocentes, ¿no?, en la experiencia que viven. Y de allí, muchos años después, saldría mi primer libro publicado, pero no hemos llegado ahí. De la escuela militar, cuando mi padre estaba ya estar contento, hice 4 años, hice toda la enseñanza secundaria como militar, ¿verdad? Yo no soporto, no acepto la vida militar, no cabía en mi carácter la obediencia de vida, recibir órdenes y cumplir sin entender. Y salí a la escuela militar y me fui a estudiar artes plásticas. Artes plásticas. Y al mismo tiempo que estudiaba artes plásticas, hacía el preuniversitario y formé parte de un grupo de teatro durante 4 años. O sea, vamos a hacer un pequeño resumen. Literatura, cine, no, tú brincaste algo, un texto bien importante. Vamos a comenzar. Literatura, cine, el trauma. Los traumas son también textos, ¿verdad? Sí, Okay. Ahí, a ese punto, con ese antecedente quisiera llegar al punto final, o hacia el final llegar al punto de la utilidad de la poesía o de la utilidad de la literatura en general. El caso es lo que quería apuntar haciéndole estas historias, que puede ser que a nadie le resulte interesante, es cómo la experiencia, y en eso yo difiero de Borges, que es cierto, la literatura, leer te hace escritor, pero la experiencia también. Claro. Para mí siempre ha sido muy importante la vivencia, a veces más que la literatura, porque tiendo a tener muy poca memoria. Mi memoria es muy limitada. Yo te puedo ver hoy y te voy a reconocer dentro de 30 años, pero te puedo ver hoy, mañana se me puede olvidar tu nombre. Datos no recojo mucho. Entonces siempre he dicho, un poco en broma, que yo escribo porque quiero apuntar todo lo que pienso, si no se me ocurre. Ok, entonces, vuelvo. Lectura de literatura, cine, el trauma, artes plásticas. Todo eso se va sumando en ti. Sí. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que escribiste? Todo eso se fue sumando en mí y quiere decir que yo concibo el arte como una actividad muy transversal. O sea, cuando escribo soy muy visual en lo que escribo. Me sale natural, no tengo la intención de explicarte detallitos, pero quiero captar todo ese mundo que está dentro de mí. Cuando lo supe, bueno, cuando estaba en esa escuela militar, yo intentaba escribir de forma muy naif, muy ingenua, intentaba escribir unos poemas muy simples y empecé a escribir una novela, por la cual casi me expulsan de la escuela, porque en un mundo militar tú no podías escribir una novela sobre hippies. Era en mi época, aunque yo era todavía un adolescente, era la época de los hippies en el mundo, y a mí me atraía mucho, yo quería ser hippie, ¿verdad? Quizás como un rechazo a ese rigor de la vida militar, quizás como un rechazo a la intención de mi padre de convertirme en ese muchacho perfecto y demás. En cuanto salí de la escuela militar, me dejé crecer el pelo, pintaba mis camisetas, mis zapatos eran de colores, etcétera. Estaba tratando de tener esa actitud que era medio mimética con lo que me llegaba clandestinamente, porque en esa época no podía ni escuchar música en inglés, ni se veía cine americano en Cuba. Lo cual fue bueno también, porque no consumimos demasiada cine comercial. Entonces en esa época recibíamos cine arte de Europa. Tú ibas al cine a entretenerte con una película del neorrealismo italiano. Tú veías cine polaco, del mejor cine polaco del mundo. El cine soviético en su gran mayoría era propaganda, pero había un gran cine soviético también basado en la gran trayectoria, en el gran acervo literario de Rusia como nación.
independientemente de sus periodos. Y todo ese tipo se fue mezclando, creo que contribuyó de alguna forma. Anoche hablábamos de, siempre he creído que el aprendizaje en el ser humano se da por sedimentación. Es decir, tú captas lo que te interesa, quizá no lo olvidas, pero eso te impacta y está allí latente y es lo que define tu manera de actuar y de representar. Regrésame a la novela. A la novela. Bueno, la novela fue, por supuesto, una tontería, no era una escritura en serio, era un producto de una cabeza adolescente que pudo tener consecuencias graves para mí, no la tuvo, pero siempre me quedó la inquietud. ¿Y por qué no la novela y no, por ejemplo, la poesía? Todo el mundo dice, cuando tú quieres sacar algo dentro de ti, pon un poema, escribe un poema. ¿Por qué? Durante muchos años leía poesía y le tenía un respeto enorme. Me parecía que eso no era nada fácil. Me parecía que era un lenguaje muy... Cuando tú escribes un relato, no es que puedes darte el gusto de escribir por gusto, sino que hay espacio para diferentes tonos, siempre dentro de una estructura ya predeterminada del lenguaje, ¿verdad? Pero la poesía, como yo la veo, es mucho más allá de eso. Para mí la poesía es tener la capacidad de construir el lenguaje y aún así decir cosas esenciales. Están tomando notas en su cabeza, claro. Pero todo esto, si estoy diciendo algo en contra de alguna teoría que se estudia, me parece genial, estoy hablando de mi experiencia personal y estoy dispuesto a pagar. Eso es lo que estamos aquí. O sea, que ahí tú entendías en esa temprana edad y todavía ahora que la poesía requiere otro trabajo, otro oficio. Exacto. Bien. Como no es un producto, a ver, tú pintas un cuadro, una pintura que representa la realidad y necesitas destreza, etcétera. No estoy disminuyendo el realismo, ni el naturalismo, ni ningún arte que refleje directamente la realidad, pero cuando tú vas a expresarte en un lenguaje que no es el habitual y el real, yo creo que hay un ejercicio de sensibilidad, un ejercicio intelectual y un ejercicio que requiere otra maestría, otro dominio de técnicas. Y eso es válido para cualquiera de ustedes, para la ciencia, para las letras, para todo, ¿verdad? Representar lo que ya existe es relativamente más fácil, probablemente, aunque necesite otras destrezas, que recrear, reinventar en todos los campos. Ok, entonces, te pregunté cómo comenzaste a leer, qué escribiste primero. Ahora te hago la tercera pregunta, me imagino que ya vas a saber cuál es. ¿Cuándo decidiste hacer público lo que habías estado escribiendo? ¿Qué significa hacer público? ¿Cuándo decidiste publicar? O sea, ¿cuándo decidiste, además de pretender ser un escritor, vas a pretender ser ahora un autor? O sea, que otra gente va a leer lo que tú escribes y otra gente va a decir esto me gusta, no me gusta, y te pueden elevar o te pueden despedazar. ¿Cuándo decidiste que era el momento de publicar y convertirte en un autor? Pasó mucho tiempo hasta que me atreví a creer en que había escrito algo que merecía la pena que otra gente lo leyera. Fueron muchos años. O sea, perdón, esto es importante, que no fue que tú subiste a Facebook y tiraste lo que... No. Bueno, hay otra cosa con relación a eso, pero no quiero perder. Esto de escribir en Facebook. Pero me fui a la universidad. Yo siempre he tenido una sensibilidad política por las razones que le he explicado, generalmente desde la acera opuesta. Aprendí, alguien me dijo alguna vez, o quizás lo leí, pero que la inconformidad con lo establecido es el camino a seguir. Siempre fui inconforme, siempre, a veces hasta en una conversación con el amigo, yo soy el pesado que anda buscando la pata de tu sí, pero eso que tú estás diciendo, ¿no te acuerdas que antes de pasarla también tuvimos un accidente o que nos botaron de un bar? Ese tipo de cosas, ¿no? Siempre le ando buscando el lado opuesto al asunto. El caso es que entré en la universidad, estudié Historia y Ciencias Sociales, después hice otra carrera de Relaciones Políticas Internacionales, me involucré en la vida política del país porque a pesar de todo eso yo creía en el impulso de la gran utopía y demás, y terminé muy involucrado en relaciones políticas a nivel juvenil, a nivel no gubernamental, hasta el año 92. O sea, desde que me gradué, unos 12 años.
En ese tengo otro trauma peor que el de la escuela militar, cuando intento diferenciar, expresar opiniones distintas, disentir de las políticas del país y demás. Y fui separado y por supuesto pasé de ser un representante juvenil a nivel internacional a ser una persona con la que nadie hablaba. Eso se llama muerte social. Bueno, esos son avatares de la vida personal. La publicación. Ese trauma me llevó a la publicación, porque había tenido una vida muy rica en experiencias. Yo había viajado unos 40, 50 países del mundo, no como turista. Había estado en los lugares más calientes de la política internacional. Yo estuve en territorios ocupados en Palestina, estuve en el Sahara cuando se declaró la independencia de los saharauis. Estuve en Naciones Unidas en varios eventos de derechos humanos. Lo mismo venía aquí a Nicaragua. Fui reconocido por el gobierno nicaragüense por las colaboraciones. En fin, lo mismo hacía eso que estaba en reuniones interminables o participaba en conflictos civiles, todo, nada militar, por supuesto. La publicación. Toda esa vivencia estaba asfixiándome. Cuando yo tengo esa ruptura en mi país, necesito sacar todo eso. ¿Cómo lo saco? Hay un nivel emocional muy fuerte, hay mucha lectura y mucha vivencia, por tanto empiezo a escribir poesía. Pero la poesía no me alcanzaba por mucha capacidad de síntesis, expresar tres emociones, una imagen, dos visiones. No narraba, por ejemplo, lo que había vivido en la guerra en Irak, la primera, o desde mi punto de vista, no desde ningún punto político. Empecé a escribir cuentos. La realidad de Cuba era muy dura, era el periodo especial, había hambre, hambruna. Ya saben que no tenía ni trabajo. Empiezo a compartir mi vida con una artista reconocida de la danza, actualmente mi compañera, mi esposa. Y me desplacé hacia el cuento. Era un momento interesante porque había como un movimiento experimental en la literatura entre los jóvenes que desconocían no solo rechazaban no solo el orden político, sino también los aspectos formales de la literatura, de la tradición cubana. Estaban tratando de reinventar, de hablar con sus propias palabras fuera del sistema. Y en ese grupo caigo yo, que fue reconocido en algún momento, fue llamado Los Novísimos en los 90 en Cuba. Por eso el libro de cuentos. Sigo escribiendo. El primer libro de cuentos que saco es Paisaje de Arcilla, que fue un libro sobre aquella escuela militar, que yo lo escribí como poesía, pero en realidad porque eran textos cortos, y lo presenté a un premio como poesía, a los Pinos Nuevos, y un día me llama el jurado. Es la primera vez que me atreví a presentar un libro, y me llama el jurado. Yo no conozco estos asuntos, yo escribo, yo no soy un consumidor, yo soy un productor, y me dice el jurado: tenemos un problema con su libro, que usted lo presentó a la poesía, y nosotros consideramos que eso es un cuento, que son cuentos. Ustedes son jurados, ustedes consideren lo que quieran. Yo escribí lo que escribí, ustedes determinan lo que hay que determinar. Me fui molesto, como diciéndome: usted no sabe ni lo que está escribiendo, es lo que no entendí. Me fui molesto, y a la semana dieron los resultados y había sido premio unánime del jurado por el libro de cuentos. O sea que primero entonces lo que primero publicaste fue cuento. Fue cuento. Bueno, había publicado antes pero era una plaqueta. No, estoy hablando de libro, un libro en cuentos. Libro cuento. Ahora, ¿cómo llegamos a la novela publicada? Ese Paisaje de Arcilla era sacar emociones, y mi intención era rendir un homenaje a los niños que tuvieron que pasar por la experiencia esa, ¿no? Militar. Pero toda la vivencia del mundo, todo lo que tenía del mundo, las cosas que había vivido, desde la felicidad hasta el dolor más profundo de la gente, no me cabían en un cuento, y tenía que ser historias. Y yo mismo tenía pendiente una cuenta que era explicarme el proceso que yo había vivido de ser un tipo con ideas de izquierda. Yo fui militante de la Juventud Comunista en Cuba, y estaba, pero de verdad en serio, de lo que creía. Estoy dispuesto a dar la vida por un pueblito en África, porque allí los están explotando, según me han dicho. Hasta ese nivel yo era a nivel fanático. ¿Cómo llegué yo a ese nivel desde aquí hasta acá? ¿Cuál fue mi recorrido? Yo necesitaba explicármelo, y es una de las razones por las que escribo.
yo no escribo tanto para contarte a ti lo que yo pienso, porque no creo en eso de colonizar tu pensamiento, sino más bien escribo para explicarme yo mismo. Eso es muy importante, que tengo a mis estudiantes acá. Recuerda que le dije, ¿para quién escribe el escritor? Para él. ¿Para quién publica el autor? Para el lector. Exacto. Entonces necesitaba explicarme y entender cómo había sido yo capaz de pasar de un bando a otro para ponerlo fino, ¿no? Digo así, claro, como dice la gente, como el chiste aquel de correligionario, no voy a hacer el cuento porque está un poquito vulgar al final. Pero ¿cómo puede un hombre cambiar casi 180 grados de su visión del mundo? ¿Cómo puede alguien odiar o diferir o enfrentarse a lo que en un principio amó? ¿Qué razones tiene? ¿Es justo lo que estoy pensando, lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo? Todo eso está ahí. En la novela. Entonces, en esa novela, Bueno. esos son los subtítulos, pero voy por el mismo camino. Sin embargo, que yo estoy aquí para editarte. Para editar. Muy bien, sí. En este camino, un editor me dijo, el editor de esa primera novela, cuando él mismo hizo una reseña, cuando la publicó, y dijo que esa era una novela de tesis sobre el descreer. Acuérdate, estudiante, una sentencia interesante. Si tú tiras una palabra aquí, tienes que aclararla. Tesis, son estudiantes. Bueno, que no era una simple ficción, que era una novela de análisis. Que era una novela donde tú querías plantear una idea. Exactamente. O sea, que él te pudo haber dicho, si querías plantear una idea, ¿por qué carajo no te fuiste al ensayo? Exacto. Pero tú dijiste, me voy a quedar en la novela. La vivencia y la ficción, además, porque además la ficción te da un margen de hacer un mundo todavía más rico del que existe, ¿verdad? Ahí está esa cosa del escritor que se cree Dios, y eso no está mal de vez en cuando creerse un Dios, cualquiera sea, no importa, no tenga que ver con el que tú crees, pero tú tener la capacidad de inventarte mundo, personas, y en eso podemos hablar larguísimo, ¿no? Lo que uno experimenta cuando escribe, ¿verdad? Yo hubo un tiempo que escribía cuentos eróticos en esa época en Cuba de la crisis, donde había una situación de vida o muerte, donde había muchachos en desesperación se autoinyectaban, se autocontagiaban del SIDA para morir. Era una situación límite. Perdón. Pues en ese momento escribíamos dos cosas: o escribíamos frontalmente contra el sistema o escribíamos sobre sexualidad, desafiando todo. O sea que antes que empezara todas las corrientes actuales sobre la ideología de género y demás, nosotros estábamos imponiendo la igualdad de género a través de la literatura y reconociendo y abrazando las decisiones personales de cada uno frente a un régimen que te pedía ser perfecto. Ok, entre los tres géneros, poesía, que ya hemos hablado de ello, cuento y novela, es una pregunta vulgar, pero ¿con cuál te quedarías? Tuvieras que seleccionar solamente uno. Con las tres, yo soy glotón, soy ahora. Soy glotón porque yo creo que primero yo nunca me llamo poeta, todavía siento timidez al decir poeta. Para mí poeta es una cosa. Yo siento que soy escritor, que sí, que escribo, que me doy hasta los huesos en la escritura, pero el género depende de lo que tengo que decir. Hay cosas que salen en la poesía, hay cosas que me piden cuentos y hay cosas que salen en novela. Muy bien. Y ahora me estoy obligando a un ejercicio que es que estoy escribiendo una novela y al mismo tiempo un guión de cine, o sea, la misma historia pero escribiéndola en paralelo. ¿Y por qué? Es un reto que me he impuesto, porque he tomado varios talleres, laboratorios de guión de cine, y pasar de un lenguaje a otro se me hace muy difícil. Y como no he podido hacerlo así solo, con toda la ayuda de los profesores, escribir un guión, ahora lo quiero hacer en condiciones todavía más difíciles, escribirlo en paralelo con la novela. La misma historia en clave de novela y la misma historia en guión cinematográfico. Excelente. Mira, tú estás en Puerto Rico, entre otras cosas, hoy es un día bien ocupado para ti. De aquí vamos a ir a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y después vamos a estar presentando tu libro de poesía, Inutilidad de los botes. Vamos a hablar ahora de la poesía y cómo se construye un libro de poesía. ¿Qué te parece? Wow. Bueno, temo que por ese camino voy a terminar mal porque tengo una emotividad extraordinaria que no
yo soy emotivo, pero hoy me he estado 2 o 3 veces con nudo en la garganta, no sé por qué. Me van a Pero no te preocupes, yo estoy aquí para ayudar. Y hablar de poesía es peor, que es un terreno todavía más. Ok. Este libro, Inutilidad de los botes, es un texto de poesía relativamente breve, ¿correcto? ¿Cómo tú concibes los textos? Hay escritores que antes de empezar a escribir ya saben cuál es el texto que van a escribir. Hay escritores que no saben cuál es el texto y escriben y después reúnen todo. Y hay gente que está en el medio. ¿Cómo tú armas o construyes o publicas cuáles son los pasos definitivos para construir un libro de poesía? En tu caso. En mi caso yo escribo constantemente, no tengo una disciplina, porque además la vida ya es muy difícil tener disciplina con todas las responsabilidades que uno tiene, pero escribo constantemente. Tengo un hábito que es desvelarme sin proponérmelo. Me desvelo tipo 4 o 5 de la mañana, que además no hay celulares, no hay nadie alrededor, no ladran los perros, no hay tráfico en la ciudad. Tengo paz y escribo. Paz por lo menos del escenario, ¿no? Escribo y voy acumulando temas según mis inquietudes, ¿no? Y ahora en los últimos años ha coincidido que uno va llegando a cierta edad puede ser 30, puede ser 40, puede ser 50 o 60. O puede ser 20. Puede ser un momento en la vida en que uno se da cuenta que, wow, déjame parar un momento y mirar un poco, ver dónde estamos, qué la vida me ha dado, qué necesito, por dónde voy. Y eso es lo que ha pasado con Inutilidad de los botes. Antes de Inutilidad salió un libro que se llamaba Tregua, que fue precisamente ese momento en que yo dije, wow, no puedo escribir novelas más porque ya no estoy entendiendo el mundo. El mundo en que vivimos, un mundo tan complejo. Eso es muy interesante lo que estás diciendo. Los que tenemos más de 30 años, que somos muy pocos aquí, hemos vivido hasta hace 10 años, vivimos un mundo que evolucionaba, cambiaba gradualmente, poco a poco. En los últimos años ustedes también han sido testigos de que el cambio se ha acelerado tanto que es casi una ruptura. Nuevos paradigmas. El pasado desaparece muy abruptamente. O sea, estás hablando de la posmodernidad. Exacto. Muy bien. Entonces, aparecen cosas nuevas que aún ustedes que son mucho más jóvenes les cuesta trabajo algunas cosas similares, a otras les salen naturales. Hay cambios de valores, de referentes, todo. Entonces, uno necesita entender que el mundo, por lo menos yo siempre he necesitado saber dónde estoy parado. Soy Leo, ascendente Leo, así que tengo que tener control, de alguna manera. Y pues Tregua era el inicio de una reflexión y yo, a mi juicio, Inutilidad de los botes, al que se le ha añadido además que la situación de Cuba de la que uno trata, cuando uno sale al exilio vive muchos momentos, hay momentos de nostalgia, hay momentos de no poderse zafar de ese lugar de donde viene y del pasado, y hay otros momentos de decir tengo que enajenarme o me voy a volver loco. Entonces, Inutilidad de los botes empieza a gestarse en un momento en que en Cuba se da como un despertar de los jóvenes, hay manifestaciones, hay protestas, hay hechos duros, traumáticos como nunca se habían visto, y entonces y vuelve un poquito más a la atención la situación del país y también la conciencia de que mi vida me queda menos de lo que llevo viviendo. Entonces es como, para no hacerlo caricaturesco, el hombre maduro, iba a decir el viejito, pero no quiero maltratarme tanto, pero el hombre maduro que dice, que se pone a pensar en qué vale la pena, qué valió la pena, qué le queda por delante, qué es todo esto que le llaman vida. Por ahí vamos, esto es un poquito más de reflexión sobre estas cosas. Ok, entonces, este libro está dividido en 3 partes. Es también un momento de reflexión formal sobre la poesía, sobre eso. lo que yo quiero hacer en poesía que todavía no lo he hecho. O sea que también la poesía puede escribir sobre la poesía. La poesía puede reflexionar sobre la poesía, lo que llamamos la metapoesía. Mira, este libro está dividido en 3 partes. Estas 3 partes, ¿cuándo llegan? Cuando tú decides, este libro va a estar dividido en 3 partes. Este libro se va a llamar Inutilidad de los botes. Este libro va a tener esta cantidad de poemas. Cuando tú decides todos esos elementos objetivos
No, ya prácticamente en el proceso, cuando entro en el proceso editorial, cuando pienso que hay un libro, Ajá. que hay un volumen y que están cubiertas una serie de inquietudes y de preguntas que tenía, pienso que puedo hacer un libro. Generalmente me gustan los libros de poesía divididos por capítulos porque no todos los poemas se hacen con la misma Miren qué intención, interesante. la misma emoción. Es un libro de poesía, pero tú lo divides en capítulos como se dividen las novelas. Exacto. O sea que Puede aquí... ser un vicio de narrador. No, claro. Lo que estoy tratando de decir es que no estamos tan alejados en ese sentido que los géneros se quedan dentro de nosotros, ¿verdad? Claro. Bien. Entonces, léenos algunos poemas de acá, ¿qué te parece? Los estudiantes recibieron 2 poemas, mis estudiantes, y los tienen en sus... Me imagino que los leyeron. Bueno, los míos son los míos, y yo me tomé esa libertad. Pero para todos los que están aquí, mira, hemos traído 4 libros y los vamos a regalar al final. 4 libros, ¿está bien? Para que alguno se lleve el libro dedicado de todo el poeta. ¿Te acuerdas cuáles son los 2 poemas? Los que enviamos ya. Sí. Ya son No, eso vamos a leerlo porque hay estudiantes de la profesora que se está quejando que no lo leyeron. Así que leamos eso. Sí, esos 2, por favor. Bueno, hay uno que bueno, voy a leer esos 2. Sí, no, después los otros, pero primero esos 2. Bueno, de los que se envían. Vamos. Este se llama iCloud a 4 manos. iCloud a 4 manos. Vamos. Como cuando éramos niños, en esta tarde adulta dibujamos figuras en el cielo. Imaginamos una cabeza de vaca, caballos de mar, mastines. Lejos de iCloud podemos ver las nubes, la fauce de un perro, mundo animal que nos acerca a todo lo humano, sin sistema. Generación A, nos dicen, atemporales, amorales, acaudales, acaudales. Cuando yo te dije, hoy por la mañana después de desayunar, vamos a enviarle unos poemas, tú dijiste, voy a enviarle a los estudiantes. ¿Por qué pensaste que ese era un buen poema para enviar a los estudiantes? Porque pensé que hace conexión con el mundo digital actual, ese mundo que yo ya a duras penas me agarro él, ahora ando con el iPhone desde que bajé del avión y no he podido conectarme con la cosa aquí porque está encendida una emergencia y no la puedo. Pero iCloud me da problemas también, se llena y no quiero pagar, en fin, todas esas cosas que nos pasan en la vida cotidiana y pensé que era más cercano a ustedes hablar de esos temas. Muy bien, próximo poema. Las palabras. Y a Lina Luz le gustó también. Vamos. La palabra es casi una referencia. No. Acuérdate, la poesía si se explica se vuelve estúpida. No hay explicación, léelo. Esto de tener un editor así dictado. Adelante, poeta. Las palabras. Las palabras definen el avance del tiempo, el olor de tu frente, el sabor de tus labios que duermen, la textura de los besos en tu cabello tan corto, las miradas de tus ojos cerrados. Las palabras visten, te desvisten, pero no desplazan la urgencia del primer café de la humanidad. No importa si afuera el invierno acaba de llegar. Las palabras son el encuentro. Las palabras son más que suficientes. Las palabras son, sin ellas, nada. ¿Qué les parece? ¿Se merece un aplauso al hombre? Sí. Mira, ese poema es de mis favoritos. Sí, porque en ese poema tú estás conjugando varias fugas, varios intereses. Obviamente, el interés inicial de la poesía, la cuestión lírica, el reconocimiento del otro, pero también hay un elemento fundamental que lo hablaste ahorita, que es la metapoesía. Eso es un poema sobre la poesía, es un poema sobre el lenguaje, y ya sabemos que la materia prima de la literatura son las palabras, así que eso es un poema sobre el poema, un poema sobre la poesía, además que tiene ese tono lírico, sensual, amoroso, que es el chulísimo, me encanta mucho. ¿Cuál es el que tú quieres leer ahora, querido? Inexorable. Inexorable. Adelante, poeta. Inexorable. No hay razón para la risa,
Murió un poeta y la lluvia disuelve la ciudad tras los cristales. Las bombas caen en Kiev y se me agota el whisky de 10 generaciones. Es un día triste para mi perra, que resiente tu ausencia como yo amarte sin distancias virtuales. Un amigo dice que recuerden cremarlo y pienso que un día no estaremos, pero tengo paz y pan y amor distante. El día pudo ser triste, pero sonrío a ratos. Me levanto y camino, poemas en mano, certeza en la mirada, avanzo suave hacia la nada. Guarecido en las sombras, espero el estallido que esparce las partículas de un mundo inexpugnable. Somos los susurros. Avanzo suave hacia la nada. Eso es un verso que me hubiera gustado escribir. No digas eso. Sí. Ayer yo le dije lo mismo sobre 4 versos de él, así que ahora está tomando. Sí, estoy tomando venganza. Ahora vamos a hacer algo, vamos a darle oportunidad al público, porque estoy en mi tiempo. El tiempo de los dioses es el tiempo para que ustedes puedan ir a almorzar. ¿Está bien? Así que tranquilos, yo cumplo. Vamos al tiempo de que ustedes hagan preguntas. La primera pregunta la va a hacer la doctora Lina Luz Santiago. Obviamente, para eso ella vino acá a hacer un comentario, a hacer alguna pregunta, porque ella es una gran lectora de poesía. Ella vivió en el periodo especial, ella conoce todos esos traumas. Claro, los conoce, no necesariamente los vive como tú, pero ella seguro ya ha devorado ese libro, como obviamente está. Puedes levantar para que se sepa que devoraste el libro, claro. Y a Lina Luz, que está aquí porque ella es mi ayudante y mi hermana y mi maestra, todo. Ella está aquí para hacer algún comentario. Una pregunta, un comentario, doctora Lina Luz Santiago. ¿Vieron lo que es un editor? Él decide, ¿verdad?, lo que los demás hacen. Así que lo siento, poeta, sí, donde ha caído. Bueno. Primero a mis estudiantes que andan. Ven acá, querida. Muchos por ahí. Porque es que se está grabando y te perdemos para la posteridad. Además me encanta ese amarillo y el negro. La estética. Claro, siempre. Siempre. Primero que todo, bienvenidos. Un placer conocerles. Qué bueno que conozco su trabajo primero. Me gusta siempre conocer primero el trabajo. Me están pidiendo aquí que muestre que yo leí, mis estudiantes saben que sí. Sí, que tú hiciste tu asignación. Yo hago mis asignaciones. Sobre todo cuando tienen que ver con poemas, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos trabajando en clase el ensayo Poesía Poema de Octavio Paz. Y aquí deben estar mis estudiantes preguntándose cómo defines qué es un poema. Y pues me pidieron que formulara una pregunta y yo aprovecho para alguna que tenga que ver con lo que estamos discutiendo en clase. Así que, ¿cómo defines qué es un poema? Esa es una pregunta eterna, recurrente, siempre definir la poesía, definir que el poeta, peor hablar del poeta que de la poesía, y no es que la pregunta esté mal. Para mí me es difícil hacerlo en un nivel académico como definición. Para mí, ¿qué es la poesía? Para mí es una expresión inmediata, compleja y esencial de emociones, experiencias y sensaciones. Formalmente, como ustedes ven, mis poemas no obedecen a la estructura poética, son, digamos, versos libres. Bueno, eso es una estructura poética. Exacto, el verso libre es una estructura poética, pero no refiere a la estructura clásica de la métrica. Exacto, es lo que quiero decir. De hecho, pues es eso, es como un lenguaje que para mí, a la vez que descompuesto de sus formas tradicionales, es capaz de expresar con una eficiencia y una comunicación emocional y racional incluso, a veces más poderosa y más fuerte que en la narrativa. Has usado una palabra muy importante y no la había oído así nunca, así que te la voy a robar. Eficiencia. El poema es eficiente. ¿Qué quiere decir eficiencia?
con menos más. Y la última eficiencia es con nada todo. Bueno, como a mí me gusta siempre polemizar, Cubana, media cubana. no, bueno, es que tengo acá. Lo de la eficiencia vamos a ponerlo en un paréntesis, ¿está bien? Porque esos términos tomados de la contabilidad, pues los tengo que dejar puestecitos en una esquina. Pero también es una palabra muy cubana del discurso burocrático revolucionario cubano. Usa mucho la eficiencia. Había que dar prueba de que habíamos sido eficientes cuando se hizo algo siempre, y había que presentar un discursito eficiente. Pero por eso yo lo pongo en paréntesis. Pero tengo también estudiantes acá de mi curso de literatura puertorriqueña, y yo le he comentado ahorita a la poeta que tengo a mi lado, otra de mis compañeras que es poeta, Ania, yo quisiera que ella se presentara ahorita. Ahorita viene y se dice, porque ella es una colega del departamento que entra y nosotros estamos saliendo y por lo tanto estamos delegando los nuevos que vienen. Ella está llegando nueva a nosotros, pero es una poeta hermosa, ya hecha y derecha. Pero volviendo atrás, yo le comentaba que probablemente parte de lo que estabas compartiendo con los jóvenes, a lo mejor ellos no te podían seguir estrictamente porque no tienen la edad para haberlo escuchado constantemente como nuestra generación lo escuchó en la tele, que era contra lo que estaba pasando en Cuba, pero lo escuchaban. Ellos tienen otros comentarios, otras ideas de lo que pasaba en Cuba. Y en esa parte, pues con mis estudiantes de literatura puertorriqueña, quiero hacerles una parte a los demás, ¿verdad? Pero en esa parte de la historia la compartimos. Ese siglo XIX compartimos mucho Cuba y Puerto Rico. De ahí que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, Cuba recibe las flores y Puerto Rico las balas. Pues viene de ese periodo, de ese siglo XIX, que es el que nosotros estamos mirando ahora. Que por eso quería traerle a la literatura puertorriqueña y a los otros estudiantes que también conocen que tú estás hablando a partir del proceso revolucionario de 1959 y que a ti te toca ser esa generación de niños que nacen camilitos, que ya nacen dentro de un sistema revolucionario, que no necesariamente a lo mejor es lo que ellos conocen en este momento de otros jóvenes ya fuera de Cuba, que nacen fuera de Cuba o que llegan muy jovencitos a Cuba. O sea, son tres momentos de la historia que quería aclarar. A los de literatura puertorriqueña estamos en el 19, que sí compartimos una historia muy cercana, y luego ese 59 para ellos es una revolución que en ese momento es hermosísima para el resto del mundo, y que a nosotros nos cuesta que nos llegan aquellos cubanos que no cabían o no querían caber en la revolución. Esa es otra historia. Queridos, ¿se acuerdan cuando les dije que yo quería, cuando yo le envío una lectura a ustedes, yo quiero que ustedes la lean? Y después yo quiero leer que ustedes leyeron. ¿Se acuerdan? O sea, yo quiero ver cómo ustedes leen. Pues yo resulta que, como esto estaba todo planeado así, esto no fue casual, la doctora llega con su libro, que me lo pidió. ¿Y qué tú notas aquí? Está doblado. ¿Qué está doblado? Ella leyó el texto. Y resulta, como un homenaje para ti, casi todos los poemas están doblados. La esquina está doblada. ¿Qué implica eso? Puede ser que no le gustó, que le gustó, que le sorprendió, que algo ahí pasó cuando ella leyó ese poema. ¿Saben lo que pasó?
el poema de una forma u otra la conmovió, o sea, le sacudió algo adentro a ella, y eso es lo que una de las cosas que busca hacer la poesía. Así que eso es un gran homenaje. Mira, ya con esto queda, ya no tienes que ir a almorzar ni nada, porque ya eso es un alimento para ti. Mira esto, miren esto, es casi todo doblado, esto es hermosísimo. Y me gustaría decir Ajá, vamos a ver. unas palabritas sobre el modelo de eficiencia, porque sobre todo por lo que puedan tener de esclarecedor para quienes escriben. Cuando yo hablo de eficiencia en literatura, hablo tratando de dejar establecido que todo lo que escribes debe tener un sentido, una importancia, un efecto en el lector. Hay quien piensa que cuando tú escribes en poesía o cuento, como son tan corticos, todo tiene que ser exacto y perfecto porque no hay tiempo para engañar al lector. Cuando es una novela, tú puedes escribir y añadirle hojas y entretener para que la novela sea más gruesa. Todo es falso. Yo creo que incluso en una novela tú mereces respetar al lector que se va a leer 200 páginas de lo que tú estás escribiendo. Entonces, a eso me refiero, en que no haya nada que sobre en un poema, no haya una palabra por gusto. Eso es muy importante. Que no Gracias haya por una palabra para darle formita, para que hay quien se deja guiar por una visión, por un estilo visual. No puede haber engaño. Yo creo que el poema es la expresión más descarnada de la comunicación que tú puedas lograr con quien lo reciba. Y como editor, en contra o todo lo contrario. como editor, tengo que añadir que la eficiencia también está en el libro, de la imagen, el título, los colores que se usan, si el libro tiene dedicatoria, si tiene un epígrafe, si está dividido en una parte o 10 partes. El libro es una construcción y todo tiene que tener una función ahí. Vamos a terminar ya. Yo sé que no quieren que terminemos, pero la vida hay que dejarlos con sed. Vamos a terminar. Tenemos 4 libros para regalar, pero antes de regalar no vamos a hacer una lucha libre y ustedes no. Vamos a un numerito y les regalamos. ¿Qué les parece? ¿Les interesa? Sí. 4, 2 de él y 2 míos. Mis estudiantes están, ese maldito que siempre lo saca y nunca lo muestra. Pues hoy decidí, como yo cumplo años mañana, me voy a regalar eso, y mañana es la presentación, hoy es la presentación del libro Alejandro y mañana la presentación del libro mío. Alina Luz, ya tú sabes esa historia, ¿verdad? Claro. Entonces, antes de hacer eso, Tania, ven acá, por favor, preséntate aquí. Di quién eres brevemente, tienes 30 segundos, vamos. Tu nombre y hace cuánto que estás aquí y qué te interesa de la vida, rápidamente. Saludos a todos. Bueno, nada, recién llegué ahora en enero a esta universidad. Estoy dando clases desde el 2005. Así que amante, apasionada de la poesía y muy feliz también de estar acá. Así que ha sido una buena... En el departamento de español, a las órdenes ahí. Cuando la vean en la lista, que ya no va a estar mi nombre ni el de Alina Luz, ya tienen una profesora que podemos recomendar que sí, que tiene algo ahí adentro, hay un misterio. ¿Está bien? Un aplauso para ella, bienvenida. Entonces, vamos ahora, para cumplir con el horario de los dioses, a las 11:30 terminamos, vamos a rifar. ¿Qué les parece? Pues, ¿cómo rifamos? Pues con números. Los números, no es un bingo, es una rifa. No es los patitos comiendo arroz y esas cosas. Es un bingo, o sea, número del 1 al 20. Espérese un momentito, dame el número. Realmente él me dio un número, yo voy a poner que yo quiera. Yo le di a él la impresión para que él crea que él puede decidir. Ok, números atrás. ¿Cuál? No. 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 16. Venga. ¿Quién dijo 16? Venga. No le voy a... Cuando termine se queda para que le firme. No ahora porque me interrumpe este proceso. Próxima numeración. Otro. Realmente no el número que me dijo. El otro número. Vamos. Siga.
No. No. Espérese un momentito. Ella dijo 8 primero. Venga, maestra, venga. ¿Usted dijo 8? Usted dijo 8, venga, venga, sin miedo. ¿Cómo que decía eso de don Francisco? Que baja el ganador, que sé yo qué. Ahí está. Viene ahorita para que se lo firmemos. Ahora vienen los dos míos. Dime tú el número. Yo te lo digo a ti. Ok, realmente voy a coger otro número. Vamos. No. 17. Tenga. Muy bien. Y el último. Realmente, usted no se va a pegar porque usted estaba comiendo cuando le dije que subiera aquí. Usted me dijo que terminara de comer. Pero llegó tarde. Por eso no se va a pegar. Último número. Vamos. ¿Quién dijo 9? Venga. Ya está. Queridos, miren, cumplí, son las 11:30, ¿verdad? Estuvo interesante. Hemos aprendido. Un aplauso para todos ustedes. Gracias. Y jueguen